Hola, bienvenidos a esta clase de biomagnetismo para principiantes. El día de hoy nos toca resolver las preguntas que nos han hecho los alumnos. ¿Cómo tratar obesidad con biomagnetismo? Primero que nada, hay mucha confusión entre obesidad y sobrepeso. Vamos a ver de qué trata cada una y cuál es la diferencia principal entre ambas. Todo se basa en el índice de masa corporal, también conocido como IMC. El organismo encargado de dictar cuál es el índice de masa corporal normal para cada individuo dependiendo de su estatura es la Organización Mundial de la Salud. Eso quiere decir que los índices de masa corporal normales son mundiales. La fórmula para calcular el índice de masa corporal es esta que está en la pantalla, pero en los archivos de este grupo pusimos una tabla para que te sea más fácil diagnosticar a tu paciente. Y el índice de masa corporal correcto para cada persona siempre tiene que estar entre 18.9 y 24.9. Si la persona tiene menos de ese rango, es decir, 18.5 para abajo, se considera que está desnutrida o muy baja de peso. Pero si la persona tiene de 25 puntos a 29.9 puntos, se considera que tiene sobrepeso. Pero si tu paciente tiene más de 30 puntos de índice de masa corporal, que en kilos vendrían siendo 30 kilos extras de su peso promedio o de su peso normal, ya se consideraría que tu paciente padece de obesidad. El sobrepeso solo es una condición y el médico le dará al paciente únicamente una hoja con alimentos prohibidos y una hoja con ejercicios que deberá de hacer para que éste recupere su peso normal. La obesidad, en cambio, ya es considerada a nivel mundial como una enfermedad y está directamente relacionada con el síndrome metabólico. Es la suma de varios padecimientos como colesterol elevado, azúcar elevada, arteriosclerosis, hipertensión, demasiada grasa corporal alrededor de la cintura, dolor de articulaciones y problemas hormonales, entre otros. Al saber qué es el síndrome metabólico y qué tipo de enfermedades lo conforman, tú ya tienes varias pistas para saber qué pares de biomagnetismo le pueden servir a tu paciente. El conjunto de pares que podemos poner para ayudar a nuestro paciente se llama también protocolo, y los protocolos regularmente son armados por los terapeutas en biomagnetismo, pero ninguno tiene la última palabra. La última palabra para tratar a tu paciente siempre va a ser el rastreo, ya que como hablábamos en otro de los videos, cada paciente es único. Los protocolos los puedes ir armando tú, investigando sobre cada enfermedad. Y tal vez ya te hayas dado cuenta que en Internet hay demasiados protocolos para un mismo padecimiento y muchas veces son diferentes. Esto es porque cada protocolo es armado por un terapeuta en biomagnetismo y dependiendo del paciente que trates va a tener diferentes puntos que le pueden servir. Regularmente vienen a vernos a nosotros cuando ya vieron a los médicos tradicionales y no encontraron resultados favorables para su condición. Como en biomagnetismo nos gusta llegar a la raíz del problema para que no se repita, vamos a analizar las posibles causas que llevaron a nuestro paciente a tener dicho padecimiento. Causa número 1, sobrealimentación. Un adulto en promedio debería de consumir entre 2.000 y 2.500 calorías al día. Sin embargo, desde que empezó la industrialización alimentaria, nadie consume las calorías que debería de consumir al día. ¿Qué es lo que provoca en nuestro organismo esto? Provoca que todos los órganos de nuestro cuerpo trabajen de más y acelera el envejecimiento de nuestros órganos internos. ¿Cuál es la solución? Utilizar a la caloría como combustible y solo ingerir lo que vamos a quemar. Si tenemos una vida activa, podemos tener comidas más calóricas, pero si no, nuestra alimentación deberá de ser más ligera. Causa número 2, mala alimentación. Y no tiene nada que ver con la primera causa. Dentro de la mala alimentación entran el exceso de dietas restrictivas que lo único que hacen es causar daños hormonales en los pacientes y el famoso efecto rebote,
además de causar estreñimiento y falta de masa muscular. Y también se considera mala alimentación el exceso de comida chatarra. La comida chatarra es toda aquella que está cargada de un exceso de químicos. No tiene nada que ver con las botanas ni con los refrescos únicamente. Existen muchas botanas que no son chatarra. Sin embargo, existen muchos alimentos que parece que son nutritivos y en realidad son chatarra porque están cargados de químicos alimentarios como saborizantes artificiales, colorantes artificiales y muchísimos químicos que alteran nuestro organismo. Y desde hace tiempo se ha comprobado científicamente que los químicos alimentarios no te permiten bajar de peso. En este caso, lo que se le recomienda al paciente es leer las etiquetas de cada cosa que entra por su boca, porque esto hace que cambien de mentalidad por completo. Causa número 3. Deficiente flora intestinal. Tener una microbiota dañada o desequilibrada contribuye a tener un sistema inmune muy debilitado, además de estar constantemente inflamado y de tener varias alergias alimentarias. También contribuye a una muy mala digestión y a un metabolismo lento, ya que lo que se ingiere no se puede digerir bien por falta de flora intestinal. La solución para esto es tomar más fibra, ya que la fibra es el prebiótico, o sea, el alimento de nuestra microbiota. Un adulto necesita diariamente fibra soluble, que en alimentos son avena, frutas y verduras con cáscara, y como suplemento se llama Psyllium plantago y se debe de tomar una cucharada al día. También necesita fibra insoluble diaria y en alimentos se puede obtener de cereales integrales, pastas y panes integrales, y en suplementos se puede obtener de salvado y germen de trigo y también de la linaza. Una cucharada al día es necesaria también, ya que ambas, tanto fibra soluble como insoluble, son necesarias para tener una digestión y una flora perfectas. Otra cosa que puede ayudar a tu microbiota o flora intestinal es lactobacilos, yogur natural sin azúcar, alimentos fermentados y verduras en conserva todos los días. La causa número 4 es el sedentarismo. La pandemia nos dejó mucho de esto y por diferentes causas la gente cada vez sale menos de sus casas. El sedentarismo es un gran problema, no nada más porque no te deja perder peso, también afecta tu salud general. Los ejercicios que más se recomiendan para los pacientes son los ejercicios aeróbicos. Cuando hacemos ejercicio aeróbico obtenemos una oxigenación a nivel celular. Causa número 5. Genética. Científicamente se ha demostrado que únicamente heredamos entre el 20 y el 40% de la genética de la obesidad. Si alguno de nuestros antepasados tuvieron obesidad, ese gen permanece apagado y únicamente se activa cuando se han tenido malos hábitos por un tiempo prolongado. Causa número 6, el estrés. Este es uno de los padecimientos más comunes, sobre todo en las grandes ciudades. Las personas que padecen el estrés de manera crónica regularmente tienen la hormona cortisol demasiado elevada. La grasa que guarda esta hormona cortisol se emplea como combustible de escape o huida. Y aunque no tengas de qué huir, el cortisol se queda elevado porque tú le mandas una señal a tu cerebro de que existe un peligro inminente y este no sabe distinguir entre lo real o imaginario. ¿Cuál sería la solución para esto? Bajar los niveles de estrés con actividades placenteras como manualidades, leer libros impresos, ya que los libros digitales emiten luz azul que no permite que la hormona cortisol baje, salir a la naturaleza, meditar o ver películas que hagan reír. Causa número 7. Emocional. Los alimentos azucarados aumentan la serotonina, que es una de las hormonas de la felicidad y también del placer. Por eso, entre más alimentos azucarados consumimos, más ganas tenemos de seguirlos comiendo. El azúcar es demasiado adictiva y después de haber tenido un atracón de alimentos azucarados, nos entra la culpa por haberlos comido y nos montamos en una montaña rusa de felicidad y de culpa.
Se vuelve un círculo vicioso. Por eso es tan difícil tratar esta condición de las emociones. Regularmente a los pacientes no les gusta hablar de sus emociones, así que nosotros como biomagnetistas les podemos hacer un rastreo de emociones y en los documentos de este grupo hemos puesto una lista de pares emocionales que puedes descargar para ayudar a tu paciente. Causa número 8, desequilibrio en la tiroides. Hipotiroidismo se conoce a la condición en la que la tiroides trabaja más lento de lo normal. Esta condición lo que hace es alentar el metabolismo, haciendo que el paciente suba rápidamente de peso. ¿Cuál es la solución a esto? Regresar a esa tiroides a su estado natural. Y esto lo podemos hacer con imanes y con los diagramas que ya tenemos. La causa número 9 es hormonal. Prácticamente toda alteración hormonal nos hace guardar grasa en el organismo. Las alteraciones más comunes en hormonas son en insulina, en estrógenos, en cortisol y en tirosina. Algunos están relacionados con la edad, otro con el exceso de azúcar y otros muchos con el exceso de químicos alimentarios. Aquí, una vez más, vemos cómo la comida, que no es natural, nos enferma y puede desequilibrar nuestras hormonas al grado de no dejarnos bajar de peso. Los químicos alimentarios son colorantes artificiales, saborizantes artificiales, grasas modificadas que pueden ser hidrogenadas, parcialmente hidrogenadas, los aditivos y los conservadores. Los químicos alimentarios bombardean principalmente a los filtros de nuestro cuerpo y causan la mayoría de las enfermedades actuales. En obesidad lo que más nos afecta son las grasas modificadas. Todas las grasas que se ponen en los alimentos que están empaquetados o en las comidas completas que encuentras en el departamento de congelados sirven para dar cuerpo a los alimentos y que estos no pierdan su forma. Estas grasas son casi un polímero, ya que tienen solo una molécula menos que el plástico. Por eso cuando las ingerimos es muy difícil sacarlas del cuerpo. El ejercicio más poderoso que existe para evitar este tipo de alimentos es leer la etiqueta de todo lo que entra por nuestra boca. ¿Cómo identificar a los químicos alimentarios? Cualquier ingrediente que tú no puedas pronunciar es un químico alimentario. Y dentro del ejercicio que le dejamos a nuestros pacientes, les pedimos que compren dos marcadores, uno negro y uno rojo, y que en la tapa de cada producto que tengan en su alacena o en su refrigerador o congelador pongan, por ejemplo, si son 20 ingredientes, se pondría con el color negro el número 20 seguido de la letra I de ingrediente. Y si contiene entre sus ingredientes 9 químicos, se pondría número 9 con rojo seguido de una letra Q de químicos, uno al lado del otro, como se muestra en esta foto, para así poder identificar fácilmente qué cantidad de ingredientes tiene nuestro producto que estamos consumiendo y cuántos de estos ingredientes son químicos alimentarios. Si tus productos tienen más del 50% de químicos entre sus ingredientes, definitivamente no te conviene consumirlos. Tus filtros internos tienen una capacidad para eliminar los tóxicos del cuerpo, pero cuando los estás sobrecargando todo el tiempo por consumir demasiados químicos, dejan de funcionar como deberían y es cuando tus hormonas se alteran y ya no puedes perder peso. La primera vez que yo hice este ejercicio quedé muy impresionada, porque había muchos alimentos que en realidad tenían muy pocos químicos, pero había otros que parecían ser un alimento y que solo eran químicos. De 10 ingredientes, 9 eran químicos. Y como lo puse en un lugar visible, como es el ejercicio que ahora dejamos a nuestros pacientes, cada vez que tomaba la caja de ese alimento y lo iba a ingerir, veía 9Q, ni siquiera me lo pude terminar. Lo tuve que tirar a la basura de la impresión que me dio. Y este es un hábito tan bueno que desde entonces leo todas las etiquetas de todo lo que voy a comer. La salud o la enfermedad dependen mucho de hacerlo o no hacerlo. Yo aquí voy a hacer este paréntesis porque les podría casi asegurar que aún sin darles terapia de biomagnetismo, con tan solo modificar la alimentación del paciente, se compondría de la mayoría de sus padecimientos y hasta rejuvenecería. Así de impresionante es esto.
Y por eso es que para este fin de semana quiero dejarles de tarea que hagan este ejercicio ustedes con los alimentos que ya tienen en su casa. ¿Cuántos son los químicos y cuántos son los ingredientes? Tú como futuro terapeuta, al concientizarte y ver lo que está en esas etiquetas, vas a poder orientar a tus pacientes de manera adecuada. Por eso te recomiendo bastante este ejercicio. En los archivos de este grupo dejé el protocolo para tratar la obesidad con imanes, pero tú también puedes hacer tu propio protocolo con todas las pistas que descubrimos el día de hoy. Como te puedes dar cuenta, este tema es súper extenso. En clases posteriores seguiremos contestando las preguntas que nos dejes aquí abajo o abajo de cualquiera de los videos. Queríamos contestar más preguntas, pero esta clase se hizo demasiado extensa por lo complejo del tema. Yo me despido de ti y te deseo una excelente semana. Hasta luego.